Entonces vamos a leer aquí en el libro de Josué. Vamos a estudiar versículos 5 a 9. Pero vamos a empezar por el contexto en versículo 1. Josué capítulo 1, leyendo versículos 1 a 9. Así dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por esta porción en tu palabra. Ayúdanos a entender lo que dice, Señor, pero que tu Espíritu Santo ante todo tome la palabra, porque el predicador no puede ver el corazón de cada uno, pero tú sí. Tú sabes, Señor, exactamente lo que necesitamos de este mensaje en este día. Te rogamos, Señor, que tú hagas tu obra y que tu palabra no vuelva vacía. En nombre de Cristo. Amén. En algún momento en tu vida, alguien te ha dicho que deberías tener más valor en algo. Tú deberías dejar atrás tu miedo y ya, haz lo que tienes que hacer. Te ayuda mucho cuando alguien simplemente te exhorta a tener más ánimo y tener más valor. Ten ánimo, ten valor. ¿Te ayuda mucho? No tanto. Porque normalmente el problema no es que no sabemos que deberíamos tener valor, sino que nos da miedo. Y simplemente no podemos. O no sabemos cómo. Pero tener y mostrar valor no requiere la ausencia del miedo, sino la confianza en algo que da fuerza para hacer lo que es difícil. Tener y mostrar valor no requiere la ausencia de miedo. A veces pensamos así. A veces pensamos, tengo miedo, por eso no tengo valor. Pero no es siempre posible no tener miedo. No es, escúchame bien, no es siempre posible no tener miedo. Lo que necesitamos es confianza en algo o alguien que nos da más fuerzas que nuestro miedo, que nos capacita para tener valor en la situación. Y claro, porque todos nosotros necesitamos tener valor. Pensamos en la palabra valor, ¿en qué pensamos? Los niños tal vez piensan en una batalla, con caballeros y luchando con valor para entrar como un soldado al campo y tal vez vas a morir si requiere valor. O tal vez pienses en valor y pienses en la primera vez que hablaste con esta persona que amas y no sabías si te iba a rechazar o no. Igual intentamos enseñar a nuestros hijos la importancia de valor para que sean hombres valientes y no cobardes, sino listos a enfrentar las cosas muy difíciles en la vida. Pero ¿cómo podemos tener valor? ¿Cómo podemos vivir en ese mundo de tanto miedo?
¿Cómo podemos vivir como hijos de Dios con toda la resistencia espiritual que enfrentamos todos los días? Lo que necesitan es que yo venga aquí y digan, hermanos, tengan más valor, tengan más ánimo. Amén. Y ya salimos. Me imagino que eso no va a funcionar. ¿Cómo podemos tener valor? La manera no es quitarnos todo miedo. La manera es tener una confianza más grande y más fuerte que nuestro miedo. Es tener una confianza, una guía que nos ayuda en momentos difíciles. En todo momento, enseñarnos cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos tener valor con confianza en la situación. Y sin duda entendemos que ese tipo de valor, ese tipo de confianza solamente viene de Dios y de su palabra. Solamente por eso podemos esforzarnos y ser valientes. No porque no tenemos miedo, no porque tenemos muchas fuerzas en nosotros mismos, sino porque Dios está con nosotros y tenemos su palabra. Eso. Dios está con nosotros y tenemos su palabra. Podemos aprender eso para nuestras vidas hoy de este pasaje en el libro de Josué. Puesto que Dios está con nosotros y nos ha dado su palabra, podemos esforzarnos y ser valientes. Primero, Dios promete siempre estar con su pueblo. En el contexto de este pasaje, estamos en el tiempo de transición de liderazgo de la nación de Israel. Versículo 1 dice que Moisés había muerto. Y Dios había establecido desde el libro de Deuteronomio que Josué iba a ser el siguiente líder del pueblo de Israel. Por eso en los primeros 4 versículos vemos que Dios estaba prometiendo cumplir con Josué la misma palabra que había dicho a Moisés. Entonces lo que vemos es que aunque Moisés había muerto, Dios no había abandonado a su pueblo. Dios no había olvidado sus promesas porque Moisés ya no está. La fidelidad de Dios no cambia conforme a las circunstancias. La fidelidad de Dios no cambia con la gente. Moisés había muerto, pero Dios mandó a Moisés, quien había sido servidor de Moisés, diciendo que se levantara y que pasara el Jordán para recibir la tierra que Dios había prometido a sus padres. Dios repitió la promesa que había hecho antes. Versículo 2, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículos 3 y 4 también. Os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, está vuestro territorio. Esa no es una nueva promesa. Es la misma promesa que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob y José y todos los padres, hasta Moisés y Josué ahora. Y llegamos al versículo 5, en donde Dios dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios prometió estar con Josué, así como había estado con Moisés. Y de manera continua, no te dejaré, no te desampararé. La pregunta es, ¿cómo Dios había estado con Moisés? Pues que pensemos en la vida de Moisés. Sabemos que Dios le preservó desde bebé, no permitiendo que fuera matado por los soldados de Faraón, sino que fue adoptado por la hija de Faraón. Moisés creció y mató al egipcio que vio maltratando a un israelita y tuvo que huir, pero aún así Dios le protegió, le dio a su esposa, le guió a ser instrumento para sacar a Israel de Egipto. Saliendo de Egipto no puso fin a los problemas porque Israel era una nación rebelde, ellos se quejaban constantemente, muchas veces no querían seguir a Moisés, pero Dios lo mantuvo firme, protegido y siempre estaba con él. Así como Dios había estado con Moisés, así prometió estar con Josué. Y cuando leemos todo ese libro de Josué, vemos que Dios cumplió su promesa. De hecho, llegamos a los últimos capítulos de Josué. Y Josué está a punto de morir. Y toma el tiempo para contar al pueblo lo que Dios había hecho. Para mostrarles que Dios había cumplido su promesa de estar con ellos, así como había estado con Moisés. Ahora, la pregunta para nosotros, hermanos, es si la misma promesa del versículo 5 es para nosotros hoy en día o no.
Obviamente no la es en el sentido de conquistar una tierra, porque eso no tenemos que hacer ni deberíamos hacer. Pero la promesa de Dios a Josué en versículo 5 se puede aplicar a nosotros, de que Dios está con nosotros y siempre estará con nosotros. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo antes de su ascensión? Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo vino a este mundo como Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando murió y resucitó y después ascendió, mandó al Consolador, al Espíritu Santo, para estar con nosotros. Entonces, cada hijo de Dios ha sido unido a Cristo en la salvación y cada hijo de Dios tiene la presencia del Espíritu morando en su corazón. Y por eso sí, claro, podemos entender que la promesa que leemos aquí es para nosotros también. Porque hemos sido unidos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo y Dios promete estar con nosotros, así como estaba con Moisés, con Josué, con Abraham, con David, así como estaba con todo su pueblo en todos los siglos, así ha prometido estar contigo y conmigo, que somos sus hijos. Esta promesa sí es para nosotros también. Y sabemos sin lugar para duda alguna, porque el autor a los hebreos lo cita en Hebreos 13, versículo 5. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué no tememos? ¿Por qué no tenemos temor de los hombres? ¿Por qué no hay nada que debe darnos miedo, aunque a veces lo tenemos? ¿Por qué? Porque Dios ha prometido, si eres su hijo, no te desampararé ni te dejaré. En este mundo a veces tu cónyuge también te dijo lo mismo y no cumplió. Tu novio o novia tal vez dijo, voy a estar contigo para siempre. Y ya no. A veces son amigos que tenemos y como chiquitos, chiquitas, ¿no? Que vamos a ser amigos, amigas para siempre, ¿no? Y espero que sí, la verdad oramos que sí. Y a veces no. En esta misma iglesia local, hermanos te han dicho, estoy aquí por ti, te amo, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Y después, no. ¿Verdad? Pero Dios no es así. Dios no es hombre para actuar de esta manera pecaminosa. Tú y yo podemos confiar en Cristo, en nuestro Dios. Y cuando Él dice, voy a estar contigo para siempre, ¿sabes lo que eso significa? Va a estar con nosotros para siempre. Y para Dios, para siempre es para siempre. Entonces, sí, esto es para nosotros. Y podemos tener la confianza que Dios promete estar con su pueblo. Pero también Dios da a su pueblo su palabra para ser nuestra guía. Dios promete estar con nosotros y Dios nos da su palabra para ser nuestra guía. Es algo muy práctico. ¿Por qué dije? Somos unidos a Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Eso es cierto y muy importante. Pero tú puedes ver eso. Tú no puedes ver el Espíritu Santo en ti. Tú no puedes ni a veces sentir el Espíritu Santo en ti porque no es sentimiento. Son cosas que no son tangibles, cosas que no podemos ver. Pero Dios, en su sabiduría perfecta, también ha hecho otra cosa. Nos ha dado su palabra. Eso podemos ver, eso podemos leer, eso podemos escuchar, eso podemos memorizar, meditar, aplicar. Eso es tangible. Está en nuestras manos. Podemos verla, escucharla, leerla, obedecerla. Es una forma tangible que Dios nos ha dado para mostrar que está con nosotros. ¿Cómo sabes que Dios está contigo? El Espíritu Santo, la unión con Cristo, pero también su palabra te lo dice. Es parte de lo que Dios prometió a Josué también aquí, versículo 8. Ven conmigo, abren sus Biblias otra vez, ven conmigo. Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que entendamos que lo que leemos aquí en versículo 8 está al mismo nivel que la promesa del versículo 5.
Me explico. Dios dice que va a estar con nosotros siempre, que nunca nos va a dejar ni desamparar. Leemos versículo 5 y cómo nos hace sentir. Bien, ¿verdad? Qué bueno que Dios es así, que tengo esta confianza en Dios, está conmigo. Brincamos versículo 8 y leemos un mandamiento. Que debemos leer el libro de la ley y meditar en ella y guardar y hacer conforme a ella. Y a veces lo pasamos por alto porque decimos, bueno, es otro mandamiento. El versículo 8 es mandamiento, pero también es promesa. Dios está con nosotros como ha prometido y Dios está con nosotros por medio de su palabra, que es el libro de la ley. Tú y yo a veces quisiéramos algo más especial, ¿verdad? Dios está con nosotros, qué bueno pastor, pero me gustaría verlo. Yo quiero tener un sueño, una visión, algo así. Profetízame, pastor. Es lo que naturalmente en la carne queremos y por eso las iglesias falsas sí son tan llenas. Y Dios nos dice, te tengo algo mejor. Algo mucho mejor. Tenemos nosotros algo mejor que la experiencia. Tenemos algo mejor que experiencias sobrenaturales. ¿Qué es? La palabra de Dios escrita. Pedro dijo en su segunda carta, tenemos la palabra profética más segura. Y por eso hablamos en contra de esas falsas iglesias que van profetizando todo el tiempo. Ya no hay profecía. La única profecía está aquí escrita. Cualquier persona que quiere profetizarte y no se encuentra aquí es falso profeta. Y lo rechazamos como tal. La palabra profética ya más segura no es palabra de un hombre que ha visto un sueño, una visión. Es la palabra de Dios escrita. Pero para nosotros a veces no es suficiente, ¿verdad? Sí, pastor, sí entiendo la palabra, pero también quiero. Esto también quiero es de la carne, es del enemigo. El enemigo siempre ha estado intentando a desviar a los creyentes de la palabra, sola escritura, nada más. Solo la escritura. Es todo lo que necesitamos. Ahora, en el contexto aquí, ¿a qué se refiere Dios con libro de la ley? Porque estoy hablando aquí de la Biblia, de la palabra de Dios, pero considerando en dónde estamos en la Biblia, aquí, el libro de Josué, ¿a qué se refería Dios con este libro de la ley? El Pentateuco, Penta, 5, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis a Deuteronomio. Ese es todo lo que Dios había revelado hasta ese punto. Pero por eso, si es todo lo que Dios había revelado hasta ese punto, es todo lo que Josué necesitaba. Y aunque hoy en día hay un gran desprecio del Antiguo Testamento en muchos lugares, cuando lo estudiamos vemos que Josué sí tenía todo lo que necesitaba. ¿Qué tenía Josué en los primeros 5 libros de la Biblia? La historia de la creación, la caída, diluvio, el inicio de la nación de Israel con Abraham, las historias de los patriarcas, el éxodo, símbolo de la salvación, todo lo que había pasado en Israel hasta ese momento. Él tenía los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios, las leyes ceremoniales que estaban apuntando hacia Cristo. Josué tenía todo lo que necesitaba. Y nada más los primeros 5 libros de la Biblia para enseñarle que sí podía tener confianza en su Dios. Sí despreciamos a veces el Antiguo Testamento, ¿no? Tal vez ya no, porque espero que aquí hemos aprendido mucho, ¿no? Pues es natural decir, no, yo quiero ir a Romanos, a Juan, a Gálatas y Efesios. Y claro, hay tanto allí para nosotros. Pero a veces Levítico, Números, no tanto. Es parte del libro de la ley que Josué tenía para tener esta confianza en su Dios. Y hoy en día tenemos todo. Nosotros no tenemos ninguna excusa. Porque tenemos la palabra de Génesis
Apocalipsis. Podemos leer todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios siempre ha sido lo mismo, cómo siempre ha cumplido su palabra, cómo ama a su pueblo, cómo mandó a su Hijo para sufrir por nosotros, cómo promete en todo lugar no abandonarnos nunca. Leemos historias de personas que han confiado en Dios y nunca han sido decepcionadas. Toda la Biblia es suficiente para nosotros y nos enseña a tener la confianza completa en nuestro Dios. Y sigue siendo la Biblia el libro de la ley. Pues aquí en la iglesia todos los domingos leemos la ley de Dios. Y tal vez nos gusta pensar más en la Biblia como libro de historias y libro de salvación. Y claro, hay muchas historias y el gran tema de la Biblia es la salvación, pero no hay salvación si no hay necesidad por la ley. Si no hay entendimiento de lo que Dios ha hecho para salvarnos, si no entendemos cómo hemos roto la ley. Sin entender la ley no hay salvación para nadie. Y después como cristiano, el cristiano necesita la ley para vivir como hijo de luz en vez de hijo de oscuridad, hijo de Satanás. La ley para nosotros es protección, es barandal de protección para que no nos desviemos al error, al pecado y después tenemos que ser disciplinados y sufrir las consecuencias. Y Dios mandó a Josué, y a nosotros que ese libro de la ley nunca se apartara de su boca. ¿Por qué boca? Pues claro que Josué como líder de Israel debía enseñar la palabra de Dios con su boca. Como cristianos, nuestras conversaciones, nuestras pláticas deben estar llenas de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, sabemos que hemos leído la palabra. Es eso, ¿no? ¿Por qué a veces la palabra no sale en la conversación? Porque no la hemos estado leyendo. Lo que sale en la conversación es lo que está aquí, lo que digo, al frente del cerebro, ¿no? Y si más recientemente has estado viendo, ¿cómo se llaman esas cosas? Viene mucho deporte, o vienen muchos programas, o has estado trabajando mucho, lo que sea el tema, es lo que vas a hablar. Porque ahí está, es lo que estás pensando todo el tiempo. Y a veces cuando aquí en la iglesia, por ejemplo, nos vemos otro momento y nos reunimos, a veces la razón por la cual la conversación puede ser mundana es porque hemos estado mucho en el mundo. Pero cuando los domingos siempre estoy andando, ¿no? Viendo personas y a veces sí escucho un poco de conversaciones, ¿no? O veo a personas platicando después, me entero de lo que están platicando, me llena de gozo. Porque están hablando de Dios y la palabra y su Salvador y lo que han aprendido y lo que están luchando y las promesas. Es lo que necesitamos. Lo hacemos y que lo hagamos más. Que la palabra de Dios esté en nuestras bocas. Y si va a estar en nuestras bocas, tiene que estar primero en nuestro corazón. Es lo que vemos aquí precisamente en este versículo. Sino que de día y de noche, que dice, meditarás en él. Que leemos la Biblia, sí, estudiamos la Biblia, está bien, pero tenemos que meditar en la Biblia. Para que sea nuestro pensamiento y sea nuestro hablar también, así como el varón bienaventurado en el Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. Entonces cuando memorizamos la palabra, leemos la palabra, ya meditamos en la palabra, es natural que la palabra esté en nuestras bocas, es lo que hablamos. Pero no solamente hablar, sino también obedecer, porque el versículo continúa. De día y de noche meditarás en él, para que, escuchen, ¿qué es el propósito de meditar en la palabra? ¿Decirme a mí cuánto has meditado en la palabra? No. El propósito es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice Santiago, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. ¿De qué te sirve leer tanto la Biblia, estudiar tanto la Biblia, escuchar tanto la Biblia, hasta meditar en la Biblia si no la obedeces? Lo que pasa muchas veces en las iglesias, más iglesias reformadas, pienso, es que tenemos tanto conocimiento, y eso es bueno, que olvidamos cómo ponerlo en práctica. Y tenemos personas que han estudiado muchísimo, o formalmente o informalmente, han leído muchísimo, están en la iglesia por años y años y años, y pueden hablar y hablar y hablar y hablar. Hablar no es el problema con esas personas, pero no lo hacen. No hacen y no guardan los mandamientos de Dios. Y hay muy pocas cosas más peligrosas.
Más peligroso. Y saber la verdad y no hacer la verdad. Muy peligroso para una iglesia también. Si uno entra, ay, que están todos citando la confesión de Westminster y tal. Pues qué bueno, pues memorícenlo, está muy bien. Pero lo que decimos aquí, las conversaciones, lo que hablamos, ¿es realidad o es nada más hablar? Porque solamente porque tú has tenido años y años y años en el Señor no significa que es un cristiano maduro. No es lo que sabes o lo que dices, es lo que haces. Eso nos hace mucha falta a todos nosotros. Necesitamos ser confrontados aquí con la palabra de Dios. Guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Fíjense que dice todo. Igual no tenemos opción de escoger lo que queremos obedecer y lo que no queremos obedecer. La madurez cristiana es obedecer todo lo que Dios dice. ¿Te guste? No te guste. Y si lo hacemos, fíjense que también tenemos una promesa en el versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dos cosas. Primero, si hay recompensas. Si hay recompensas hasta en esta vida por obedecer a Dios. Otra vez, equilibrio. Puesto que hay tanta falsedad en el evangelio de la prosperidad, muchas veces brincamos a otro extremo y pensamos que Dios no va a bendecirnos materialmente con nada en esta vida. Tampoco es la verdad. No nos enfocamos solamente en lo material, pues no es más importante, pero hay recompensas por obedecer a Dios, hasta en esta vida, y por supuesto, sin ninguna duda, en la vida venidera. Pero también dice, todo te saldrá bien. Y esa es una frase que si la sacamos fuera de su contexto, vamos a causar muchos problemas, ¿verdad? Aquí entramos en el debate con los de la prosperidad. Pues aquí dice, todo te saldrá bien, todo. Vas a tener 3 coches, vas a tener trabajo que trabajas 20 minutos al día y te pagan $1,000,000. Bueno, exageración, ¿no? Pues te prometen tantas cosas. Aquí dice, todo te saldrá bien. ¿Tú crees la palabra de Dios o no? Y si tú eres pobre, ¿qué es el problema? Tu falta de fe. Okay. Todo eso rechazamos, hermanos, ¿verdad? Rechazamos eso completamente como falsedad y mentira que está destruyendo la iglesia de Cristo hoy en día. Pero igual, ¿qué hacemos con la promesa? ¿La rechazamos? No, la frase está, tenemos que creerlo, pero en su contexto tenemos que leer lo que quiere decir. Todo te saldrá bien. ¿Significa que nunca vas a tener problemas en la familia? ¿Nunca vas a perder tu trabajo? No significa que todo va bien conforme a tus deseos y metas. Todo te va a salir bien conforme a lo que es más importante, es ser como Cristo. Voy a probarlo. Vamos juntos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Y voy a probar lo que apenas dije. Romanos 8, 28. Versículo famoso, muy conocido. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahí está otra vez, ¿verdad? Ese es paralelo, es lo mismo, pero en otro testamento. Lo que leemos en Josué 1:8, todo te saldrá bien. Aquí lo vemos otra vez. Todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que olvidamos es seguir leyendo, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué es el propósito? Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está. ¿Qué significa todo te saldrá bien? ¿Qué significa todas las cosas te ayudan a bien? Significa que vas a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Eso es lo que significa. Y esa es una promesa. Esa es la recompensa por obedecer a Dios. Dios te va a guiar. En la obediencia encontramos bendiciones. Y en la desobediencia, ¿qué encontramos?
maldiciones. Dios dijo a los israelitas, les pongo ante ustedes esas dos opciones. Había un momento cuando estaban en la nación dividida entre dos montes, ¿verdad? En un monte diciendo todas las bendiciones, en otro monte diciendo todas las maldiciones. El principio es igual, obedecemos a Dios, nos bendice. Todas las cosas nos ayudan para el bien, todo te saldrá bien. Para que seas hecho conforme a la imagen de tu Salvador, porque es lo más importante, es lo que más necesitas. Entonces Dios está con nosotros, Dios nos guía a través de su palabra. Regresando a Josué, vimos todo eso en Josué 1, versículo 8, pero igual en versículo 7 vemos mucho lo mismo de la palabra de Dios. Solamente esfuérzate, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es lo mismo, es repetición, lo mismo. Tienes aquí, dice, la ley. No te apartes de ella. Obedécela y vas a ser prosperado. Entonces, Dios promete estar con nosotros. Dios nos da su palabra para ser nuestra guía. Y finalmente Dios manda a su pueblo esforzarse y ser valiente. Ese es el resultado. Ahora llegamos a lo que es nuestra responsabilidad, esforzarnos y ser valientes. Pero fíjense, por favor, que ese es el tercer punto del mensaje, no el primer punto del mensaje. No por el bosquejo, pero por el orden. No podemos empezar diciendo, esfuércense, sean más valientes. Y dices, ok, pero ¿cómo? Pues ya vimos, por eso vamos en orden. Dios está contigo, Dios te ha dado su palabra. Por eso, resultado, en esta base, en este fundamento, esfuérzate y sé valiente. Vemos el mandamiento aquí repetido 3 veces, versículos 6, 7 y 9. Esfuérzate y sé valiente, versículos 6. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, versículo 7. Después versículo 9. Mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. Al primero, fíjense que es un mandamiento. Está en la forma imperativa. Esfuérzate, sé valiente. No es una opción, no es una sugerencia, es un mandamiento. Era mandamiento para Josué, mandamiento para nosotros también. Ellos iban a entrar a la tierra prometida. Qué bendición, pero ¿qué iban a enfrentar? Gigantes. Todas esas naciones que ya estaban. La tierra no estaba vacía. Había naciones y reyes y ciudades muy grandes. ¿Y qué necesitaban entrar con el ejército más fuerte de toda la historia? ¿Recuerdan lo que pasó con Jericó? No hacía nada. Estaban caminando alrededor de las murallas y los de Jericó estaban viendo, pues, ¿qué están haciendo esos locos? Las murallas no se caen por caminar alrededor de ellas. Pero cuando Dios está, sí se caen. Ellos no hicieron nada. Tenían que obedecer, tenían que esforzarse, ser valientes, porque imagínense el miedo. Por eso digo, el miedo está. Porque cualquier habitante soldado de Jericó pudiera haber hecho eso. Pues ya está el blanco, ¿no? Muerto. Pero tiene fe en su Dios para estar nada más caminando y en silencio también. Por esos 6 días antes de ver lo que Dios iba a hacer. Tienen que ser valientes, esforzarse. Pero Dios estaba con ellos. Dios iba a hacerlo por ellos. Dios prometió estar con ellos y mandó su palabra para estar con ellos. Pero su pueblo tenía que esforzarse y ser valiente. Nosotros también. Somos también nosotros el pueblo de Dios y Dios es quien pelea la batalla por nosotros. Pero lo hace a través de nosotros también. Y no somos permitidos a sentarnos y no hacer nada y pensar que por ser tan espiritual Dios me va a ayudar. Hay momento de levantarnos, esforzarnos y ser valientes. No está fácil. Y por favor, entiéndame, no está fácil para nada. Pero por eso empezamos con los primeros 2 puntos. Dios está contigo, Dios te ha dado su palabra, por eso puedes esforzarte y ser valiente. Y recuerden, entonces que Dios lo va a hacer. No es como que estoy aquí diciendo, échense más ganas, hermanos, más ganas, hermanos.
Sí, pero ¿por qué? Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué significa? Esforzarse y ser valiente. Pues la base del mandamiento es Dios está con nosotros. No está diciendo échate ganas. Pero esforzarnos es obedecer y conscientemente estar activo en la vida espiritual. Estar activo en lo que Dios te ha llamado a hacer. Es que hay personas que piensan que la vida cristiana es como meterte en un tren, ¿no? Que te lleva de un lugar a otro. Dice, ya soy salvo, me meto al tren, me siento, aquí espero hasta que esté en la gloria. La Biblia nunca usa esa ilustración. Claro, no había trenes, ¿no? Pero ¿qué es la ilustración que usa? Este campesino. Ustedes algunos eran campesinos o tienen papás, abuelos campesinos. ¿Cómo son los campesinos? Pues trabajan pero duro. La Biblia usa ilustraciones de soldados. ¿Cómo son los soldados? Tienen que entrenarse. Tienen que arriesgarse la vida. Esa es la vida cristiana. No es sentarnos y esperar hasta el fin. Es estar trabajando hasta la gloria. Todos los días tenemos que esforzarnos, ser valientes, resistiendo el pecado, hablando con el mundo de quién es nuestro Dios. Requiere valor. A veces el mundo se burla de nosotros. A veces ni es el mundo, es tu propia casa. Es tu mamá, tu papá, tu suegro, tu suegra, tu hijo, tu hermano, tu primo. Y dice, pastor, la persecución está en mi propia casa. Ni tengo que salir para ser perseguido. Ni tengo que salir para ser todo el tiempo. ¿Qué necesitas? Valor. En tu propia casa, en tu trabajo, en tu escuela. Aquí en la iglesia a veces también. La obediencia a Dios requiere esfuerzo y valentía. La cosa es que la victoria ya es segura. Cristo ya ha comprado esta victoria con su propia sangre. Pero mientras esperamos el cumplimiento final en la gloria, necesitamos el valor para continuar adelante en la batalla. El pasaje nos recuerda de eso muy claramente, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí vemos el resumen del mensaje. Estamos esforzarnos a ser valientes. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Nos ha dado su palabra para guiarnos y nunca nos va a abandonar. Espero que sea muy claro que en tus propias fuerzas no puedes ganar lo que quieres. Tú no puedes esforzarte suficientemente para estar bien con Dios. Por favor, entiendan que este mandamiento de esforzarnos a ser valientes está basado en el hecho de que ya somos hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios todavía, si tú no crees en Cristo como tu único Salvador, si estás dependiendo en ti, deja de esforzarte tanto. Tú estás acostumbrado a esforzarte en tu trabajo, en lo que haces para la vida. Pues estoy fuerte, pastor. Tengo que ser fuerte para enfrentar toda mi vida. Está bien. Pero cuando llega la vida espiritual, necesitas reconocer que tú no tienes fuerzas. Necesitas humillarte ante Dios porque no puedes hacer nada para ganar tu salvación. Absolutamente nada. Deja de esforzarte. Entonces, la aplicación es diferente, ¿no? Estás así aquí sin Cristo, no te esfuerces nada. Nada más cree. Deja de trabajar para ganar tu salvación. Deja de intentar ser mejor para que Dios te acepte. Cree. Reconoce tu pecado. Humíllate ante Dios y sé salvo. Y siendo salvos, entonces, que nos esforcemos. Porque ya podemos, ya Dios está con nosotros, tenemos Espíritu Santo, ya su palabra tiene sentido, está iluminada para que ya la entendamos. Ahora sí, es tiempo para esforzarnos. Es tiempo para trabajar. Es tiempo para gastar todo lo que tenemos en la obra del Señor. Y no estar guardando fuerzas para un día que nunca llega. No te esfuerces a estar bien con Dios. Cuando Dios ya te salva, esfuérzate y sé valiente. Porque Dios está con nosotros. Nos ha dado su palabra. Y por eso podemos y debemos esforzarnos y ser valientes.
Vamos a orar. Señor, ayúdanos en esto porque admitimos, Señor, que no es fácil lo que hemos visto. Y por eso te rogamos que entendamos primero y tal vez lo más importante, la primera parte. Danos la confianza que estás con nosotros. Danos, Señor, confianza en tus promesas. Ayúdanos a estar agradecidos por tu palabra escrita y no estar buscando ninguna otra cosa. Tenemos todo lo que necesitamos contigo y en tu palabra. Como tus hijos, Señor, te rogamos por las fuerzas, por el poder, para esforzarnos a ser valientes. Admitimos, Señor, que es muy fácil enredarnos en las cosas del mundo y no luchar como buen soldado. Es muy fácil para nosotros, Señor, hacer excusas por nosotros mismos o por otros de que estamos cansados y no podemos, no tenemos fuerzas y ni estamos intentando, Señor. Como leí al principio, solamente tú puedes ver el corazón. Señor, solamente tú puedes aplicar este pasaje conforme a la necesidad de cada persona. Esta hora es la obra del Espíritu Santo. Celebramos, Señor, que Él haga su obra aquí entre nosotros. En nombre de Cristo. Amén.